Muy buenas, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a revisar lo que son los conceptos generales de la PO. El día de hoy vamos a explicar mediante códigos lo que es los conceptos generales de lo que abarca la programación orientada a objetos, y los conceptos generales fundamentales son como primero lo que son las clases y objetos, como segundo tenemos lo que son las herencias, como tercero tenemos el encapsulamiento y como último tenemos el polimorfismo. El día de hoy vamos a realizar códigos cortos pero que sean entendibles para explicar cada uno de estos, y vamos a continuar. Listo, una vez hablado sobre lo que es los conceptos básicos de la PO, vamos a crear un nuevo proyecto para generar primeramente lo que son un ejemplo representando lo que son las clases y objetos. Entonces generamos un nuevo proyecto en el cual tenemos estos nombres de aquí, clases y objetos, y posterior a eso vamos a encontrar el proyecto para poder crear una clase. Buscamos el proyecto donde se encuentra ubicado, en este caso está aquí, y abrimos el paquete y vamos a crear una nueva clase. Creamos la clase y bueno, posterior a esto vamos a crear una clase estudiante, ya que no se puede evidenciar aquí cómo creamos la clase. Pero bueno, en esta clase de estudiante vamos a crear un método de manera string, es decir, para nombre, y vamos a crear otro atributo que es para lo que es la edad, va a ser de manera entera. Esta clase de aquí vamos a tener un método propio de esta clase, es decir, va a realizar una acción, y este nombre va a tener como mostrar información, así se llamará nuestro método. Entonces creamos el método y dentro de este vamos a crear un mensaje que diga nombre y va a concatenar la variable de nombre, y esto será para mostrar eh, el nombre mediante un mensaje, es decir, lo vamos a mostrar en pantalla. Creamos asimismo para lo que es la edad, concatenamos la variable de la edad, y en este caso ya estaría lo que es para la parte de la clase. Ahora en el main principal vamos a crear lo que es el objeto. El objeto sirve para instanciar lo que es la clase, es decir, al instanciar la clase vamos a poder utilizar y aplicar los métodos que tenemos en las clases. Entonces, como primero vamos a colocar el nombre de la clase, en este caso es estudiante, colocamos una variable que es para utilizarla más después, en la que vamos a usar para llamar los métodos. Colocamos un igual, un new, y colocamos de nuevo el nombre de la clase. En este caso está brindando un poco. Vamos a crear ahora sí con la variable que es estudiantes 1. Vamos a hacer el llamado al método. Entonces colocamos estudiantes 1 y en este caso nos está brindando un error. En este caso hay que escribir de la misma manera que colocamos en el objeto, tenemos que colocarlo abajo, ya que de esta forma nos dará error como se está mostrando en la pantalla. Entonces hay que solucionar primeramente esas partes. Preferible, lo recomendable es copiar y pegar las variables para no tener ningún tipo de problemas, ya que en códigos grandes esto puede resultar muy tedioso buscar los errores. En este caso es un código pequeño y entonces se puede buscar de manera manual pero sin embargo lo vamos a copiar y pegar. Listo, entonces colocamos de manera correcta la variable, instanciamos al lo que es el nombre, y esto lo vamos a igualar, es decir, vamos a poner los atributos de manera constante.
Vamos a colocar un nombre cualquiera. En este caso vamos a colocar lo que es José. Y creamos lo mismo, el mismo objeto de la clase, pero ahora va a ser con estudiantes 2. Eso lo haremos más adelante. Primeramente vamos a colocar el atributo de la edad también y lo vamos a colocar de manera constante, de igual manera. Listo, una vez terminado lo que es ese objeto, vamos a crearlo. Podemos copiarlo y pegarlo, ya que prácticamente es lo mismo. Entonces lo copiamos y lo pegamos, pero en vez de estudiantes 1 tenemos que colocar una variable diferente para que no nos dé error. Y en los atributos vamos a cambiar los datos si deseamos. Entonces, una vez creado esto, se encontraría realizado los atributos de la clase Padre. Y según esto, vamos a poder colocar lo que es, vamos a realizar un mensaje final, el cual será para la información de los atributos, para que vayan en una sola. Entonces colocamos un mensaje que diga la información del primer estudiante es, y vamos a llamar al método mediante la variable que nosotros creamos, en este caso estudiante 1. Estudiante 1, vamos a utilizar el método de la clase, colocamos punto, muestra información, que es el método que creamos. Igualmente esto lo podemos repetir para lo que es la estudiante 2. Colocamos, en vez del primer, vamos a colocar lo que es segundo, ya que no podemos colocar de igual manera, ya que no confundiría. La información del segundo estudiante es, vamos a colocar estudiantes 2. Colocamos estudiantes 2 y ponemos el método que tenemos en la clase. Y esto de aquí es para lo que es las clases y objetos. Utilizamos una clase y utilizamos objetos en este código. Ahora vamos a ejecutar y aquí nos muestra los mensajes, nos muestra el primer método que se encuentra ahí evidenciado, que es para mostrar eso. Listo, como siguiente vamos a continuar con lo que es el ejemplo para la herencia. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto para la herencia. Y vamos a crear una nueva clase. Colocaremos una nueva clase, cual lo vamos a llamar vehículo. Sí, lo colocaremos vehículo, que es de manera general. Vehículo. Listo, generamos esa clase. Vamos a crear dos atributos, los cuales van a ser lo que es marca y modelo, ya que esto contiene todo tipo de automóvil, marca y modelo. Listo, una vez teniendo esto, podemos generar lo que es el constructor, que es para la entrada y salida de datos. Entonces vamos a colocar aquí en insert code, constructor, seleccionamos todos los atributos y genera automáticamente el constructor, que es de esta manera. Entonces vamos a crear el primer método, que va a ser, vamos a colocar public void, el cual se va a llamar arrancar. En eso de aquí vamos a generar un mensaje que diga el vehículo está arrancando. El vehículo está arrancando. Listo, aquí tenemos nuestro primer método. Vamos a crear otro método que sea para detener, public void, detener. Generamos esto y vamos a colocar el vehículo si está deteniendo un mensaje. El vehículo está deteniendo. Listo, una vez generado esto,
vamos a crear un último método, el cual va a ser mostrar información. Entonces colocamos un bully boy que sea mostrar información. Listo. Vamos a generar el mensaje, colocaremos la marca y vamos a concatenar la variable de la marca. Así mismo vamos a hacer para el modelo. Entonces vamos a concatenar el modelo y esta sería nuestra clase padre. Esta es la clase con atributos, digamos, que son de manera genérica. Entonces vamos a continuar ahora con una clase hija. Vamos a generar otra clase, en cual colocaremos carro. Esto ya es un tipo de automóvil ya más específico, tiene cosas más específicas. Entonces vamos a crearlo, y como esto va a heredar los atributos y métodos de la clase anterior, es decir, queremos los atributos y métodos de la clase vehículo, lo vamos a utilizar. Colocaremos extends y colocamos el nombre de la clase que queremos heredar, vehículo. Listo, aquí ya se encuentra heredando. Aquí lo que hace es pedirnos el constructor, pero antes tenemos que colocar un atributo. Vamos a colocar un atributo puerta. Este es un atributo propio de la clase de aquí. Listo, vamos a generar el constructor como lo creamos anteriormente y lo va a generar. El super indica los atributos que son de la clase padre. Aquí tenemos los atributos, todos los atributos, los heredados y los propios los que son propios de la clase. Listo. Una vez teniendo esto, vamos a en sí cambiaré este orden. Quiero que esto sea final, ya que yo lo sé realizar así. Entonces vamos a colocarlo de esta manera, ya porque el orden de esto de aquí implica en el main a la hora que mandamos en los parámetros del objeto. Entonces vamos a crear un método propio, voy conducir. Este es el método conducir, y aquí colocaremos un mensaje de igual manera que diga el coche está en movimiento. Y listo, eso sería para lo que es la clase hija. Entonces vamos a generar ahora sí un main principal. Ahora sí, bueno, ya lo tenemos generado aquí. Entonces vamos a comenzar creando el objeto de la clase hija, no de la clase padre. Colocamos lo que es el carro, colocamos la variable que va a ser carro de manera minúscula, ya que no lo podemos poner igual. Esa es una mala práctica de programación. Y colocamos de nuevo el nombre de la clase. Y como les decía ahora, en los parámetros tiene que ir en el mismo orden, ya que yo mandaré de manera constantes a los atributos. Podemos hacer que el programa lo pida al usuario, pero yo para este ejemplo lo realizaremos con constantes. Colocaremos aquí una marca, colocaremos Hyundai. Vamos, aún no sale error, es decir que faltan todavía atributos para la clase. El modelo colocaremos Accent, modelo de un vehículo cualquiera, y aún nos pide error. Entonces, ¿qué falta? La parte entera. Nos pide la parte entera, como podemos ver aquí, que es las puertas. Primero tenemos la marca, el modelo y las puertas, y la cantidad de las puertas, y aquí tenemos la marca, el modelo y las puertas. Entonces, una vez con esto podemos llamar a todos los métodos. Vamos a llamar a todos los métodos
de la clase padre y de la clase hija a través de solo la clase carro, ya que esta hereda a todos. Entonces aquí tenemos todos los métodos. Como primero vamos a colocar lo que es almacenar información, que es la clase hija. Ahora vamos a colocar los otros métodos, que es arrancar, que será la clase padre. Arrancar, y aquí está. Vamos a colocar el siguiente, que es conducir, que es la clase padre también. Y por último vamos a colocar lo que es detener. Entonces si ejecutamos eso de aquí, nos va a mostrar todos los mensajes. Aquí tenemos la información y las tres que son de la clase padre. Y eso sería todo para lo que es la herencia. Listo, continuando con los ejemplos, vamos a continuar lo que es el encapsulamiento. Colocaremos en el proyecto, colocaremos encapsulado como nombre, el nombre que deseen. Entonces primeramente yo voy a crear una clase. Vamos a colocar una clase, el cual se va a llamar cuenta bancaria. Colocamos cuenta bancaria, ya que vamos a realizar una simulación de una cuenta. Entonces, ¿de qué se trata el encapsulamiento? El encapsulamiento se trata de poner los atributos de manera privada para que no puedan ser modificados por alguien más, es decir, para la seguridad y la integridad de un tipo de dato que se desee guardar. Entonces, vamos a colocar el atributo de manera privada, colocamos double, ya que es un valor de números, pero de decimal, contando los decimales. Colocamos la variable saldo. Esta va a ser mi variable. Si se dan cuenta es lo mismo esto de aquí con un atributo, solo que le vamos a agregar lo que es el private, que es para proteger esto de aquí. También el encapsulamiento trata, vamos a ver el comportamiento para la entrada y salida del dinero. Entonces vamos a generar los métodos. Vamos a generar el public void, el cual será depositar. Eso es para depositar. Listo, como parámetro vamos a colocar double. Como parámetro vamos a colocar lo que es el double. Vamos a colocar una cantidad, una variable x, que es para en el main cuando ingresemos un valor para ingresar. Entonces ya tenemos aquí generado el método. Entonces vamos a generar una condicional y vamos a decir que si la cantidad es mayor a 0, entonces vamos a colocar aquí, vamos a hacer que el saldo va a sumar a la cantidad, es decir, la cantidad que ingresemos ya se le va a agregar al saldo que ya se encuentra en la cuenta. Entonces colocamos un más y un igual y colocamos la cantidad. Listo, colocamos la cantidad. Vamos a colocar un mensaje el cual nos diga que el depósito, o sea, si se realizó, colocaremos depósito exitoso. Coloquemos saldo actual y vamos a concatenar lo que es el saldo. Aquí ya se debería actualizar el saldo. Bueno, y esto sería el primer método. Vamos a generar el segundo método. Vamos a colocar un public void, que será retirar. Colocamos así mismo un parámetro, mismo que será la cantidad. Listo, entonces vamos a generar así mismo una condicional. Generamos la condicional y vamos a generar aquí. Vamos a colocar lo mismo, que si la cantidad es mayor a 0, y agregaremos algo más que será y, o sea, se tienen que cumplir estas dos cosas, que si el saldo
Si el saldo es mayor o igual a la cantidad también, entonces ahora sí vamos a generar nuestro if. Entonces colocaremos así mismo antes del mensaje tenemos que realizar la operación. Vamos a colocar que saldo ya no va a sumar, ahora va a restar, ya que es un retiro. Entonces colocaremos que es la cantidad, le vamos a restar la cantidad al saldo. Entonces en el mensaje vamos a colocar respiro exitoso. Exitoso, así mismo, saldo actual. Colocamos el saldo actual y vamos a concatenar el saldo. Listo. Ahora vamos a hacer un else para, o sea, si no se cumple la condición, entonces colocaremos que no se puede realizar el retiro. Colocamos un mensaje, no se puede realizar el retiro. Listo, este sería el método para el retiro. Y vamos a generar un último método, pero de manera double, para que nos retorne un valor, y eso será obtener el saldo. Es decir, lo utilizaremos para mostrar el saldo que hay en la cuenta. Entonces aquí no colocaremos nada, simplemente vamos a agregar el retorno que nos pide, y retornaremos el saldo. Listo, esto sería el encapsulado, la encapsulación que se encuentra aquí. Ahora vamos al main principal. En el main principal vamos a hacer el uso de esto y vamos a hacer primeramente el objeto de la clase que ya tenemos. Entonces colocamos cuenta bancaria, la cuenta bancaria, colocaremos la variable que yo le pondré cuenta que ustedes lo recuerden, colocamos new y el nombre de nuevo de la variable, cuenta bancaria. Listo, aquí se encuentra nuestro objeto. Vamos a llamar los métodos con la variable de cuenta, y aquí tiene que salir lo que es depositar. Aquí lo encontramos, andamos en el parámetro, como tenemos aquí el parámetro que enviamos a lo que vamos a depositar. Aquí está el parámetro que está de manera genérica. Aquí también, o sea, aquí indicamos que tiene que entrar un valor doble. Entonces colocaremos un valor doble aquí y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a depositar $1000 y así mismo vamos a hacer un retiro a la vez. Un retiro, colocamos un valor doble también, colocaremos 200, será el retiro. Que es retirar. Listo. Entonces, una vez que ya se encuentre creado esto, vamos a crear una igualdad para mostrar en el mensaje un poco más fácil. Entonces vamos a generar una nueva variable que se va a llamar saldo actual. ¿Y qué creen? Esto de aquí lo vamos a igualar a lo que es obtener saldo, que es el método que nos indica el valor total, este de aquí, o sea, el dinero que se encuentra en la cuenta. Entonces lo vamos a igualar a eso, colocamos cuenta, que es la variable, y llamamos al método que es obtener saldo. Listo, llamamos al método y ahora sí vamos a hacer un mensaje. Vamos a colocar el saldo actual, y vamos a concatenar la nueva variable, ya que, o sea, pusimos que el valor de la cuenta mediante el objeto que le llamamos para la cuenta lo igualamos a una variable normal.
y saldo actual ya tiene el mismo valor que acá. Entonces colocamos saldo actual y listo. Si ejecutamos esto de aquí, ya nos tiene que arrojar. Como ingresamos nosotros $1000 a la cuenta y hicimos a la vez un retiro de 200, tenemos que tener $800. Listo. Aquí en el código tenemos un pequeño error. Aquí tenemos que poner que si la cantidad es mayor, si es mayor a 0, se va a cumplir esto. Y acá de igual manera, bueno, si tenemos que es mayor igual. Entonces, vamos al main, vamos a ejecutar. Y bueno, como ingresamos a la cuenta $1000 y a la vez hicimos un retiro de $200 mediante los métodos, entonces en la ejecución tenemos que tener $700. Aquí nos dice, primero tenemos el mensaje que dice que el depósito fue exitoso, es decir, hay $1000. Luego el retiro, cuando el retiro ya muestra que hay 700 y al final el saldo total lo muestra aquí. Listo, una vez terminado lo que es la encapsulación, vamos a continuar con lo que es el polimorfismo. Vamos a crear un proyecto nuevo, colocaremos polimorfismo. Una vez creado el polimorfismo, vamos a crear una clase. Y esta clase se llama la figura. Va a ser una clase padre. Listo. Esa clase de aquí va a ser la clase padre. Y vamos a realizar lo que es el cálculo de área de figuras geométricas. Entonces, como vamos a realizar esta clase no de manera normal, sino vamos a crear una parte del polimorfismo, se divide en tres. La primera que vamos a utilizar son los métodos y clases abstractas. El segundo va a ser la sobreescritura y lo último va a ser la manera de usar los objetos. Estas partes de aquí van incluidas en lo que es el polimorfismo y esta es la primera parte. Esto es una clase abstracta. En vez de public vamos a colocar abstract y esto indica que es una clase abstracta. Y vamos a colocar asimismo un método abstracto de manera genérica. Colocamos asimismo en vez de public vamos a colocar abstract void abstract double. Aquí vamos a retornar valores numéricos y colocaremos el nombre del método que será calcular área. Vamos a colocarlo de esta manera y esto sería todo para lo que es el método abstracto. Entonces vamos a crear una nueva clase, el cual ya va a heredar de esto. Colocaremos una nueva clase que es una figura, que es el rectángulo. Entonces como esto va a heredar, colocamos el comando extend figura y listo. Ya va a heredar. Vamos a crear atributos propios de esta clase. Vamos a colocar lo que es double base. Vamos a colocar de manera double la base, de manera double la altura. Y una vez teniendo esto, vamos a generar el constructor que se generará automáticamente. Lo seleccionamos todo y listo. Tenemos aquí lo que es la base y la altura.
tenemos aquí el constructor normal de esta clase. Aquí nos pide que implementemos el método abstracto, o sea, es decir, ya utilizando nosotros un método abstracto y nosotros realizamos una herencia de eso, automáticamente ya nos pedirá, nos va a sugerir el programa Java, implementemos el método abstracto. Entonces primero vamos a continuar lo que es el constructor. ¿Qué hace falta aquí? Los nuevos atributos. Vamos a colocarlos aquí. Bueno, por este caso no va a ser necesario, ya que esté heredando. Vamos a enfocarnos ahorita en lo que es la sobreescritura, que esta es otra parte del polimorfismo. Entonces aquí, si nosotros presionamos esto, ya nos da aquí. El override es lo que indica la sobreescritura, es decir, con colocar este mando es como decir, voy a sobreescribir o voy a cambiar el método que ya existe en la clase padre. Y lo usaremos a nuestra conveniencia. Entonces, si se dan cuenta, el método es lo mismo, pero vamos a cambiar. Aquí nos pide que retornemos, y es lo mismo que teníamos anteriormente, se podría decir. Pero ahora, bueno, vamos a cambiarlo a nuestra manera porque lo podemos colocar con el override. Entonces vamos a colocar que la base la vamos a multiplicar con la altura. Y este valor nos va a retornar ahora. Bueno, esto sería para la clase rectángulo. Vamos a crear otra clase semejante, que será para un círculo. Listo, generamos para un círculo. Y esto lo realizaremos casi de la misma manera exactamente. Casi no cambia nada. Colocamos extends, figura, ya que hereda de esa clase. Vamos a colocar de manera double el radio, que esto es para la circunferencia. Vamos a generar el constructor, un constructor sencillo. Generamos el constructor. Ahora aquí nos pide que implementemos el método. Realizamos la sobreescritura con el override. Esto aquí eliminamos esto y vamos a utilizar el retorno a nuestra conveniencia, es decir, vamos a cambiar el método. Colocamos la librería de mat.py, si no me equivoco, .py, y vamos a multiplicarlo por el radio, que es el atributo de esta clase, y otra vez por el radio, ya que es el radio al cuadrado. Esta es la fórmula para calcular la circunferencia para un círculo, y listo, ya estaría. Entonces vamos a continuar con lo que es el main. Vamos a aplicar todo esto. Nos vamos a nuestro main. Entonces, ¿qué vamos a hacer primeramente? Vamos a utilizar lo que es los objetos. Vamos a colocar figura. Vamos a colocar la clase padre. Vamos a colocar la figura 1. Y esto va a ser igual a new, pero ya no será figura, sino a la clase que queremos utilizar. Es decir, como primero tenemos rectángulo, colocamos de igual manera y esto de aquí nos da error. ¿Por qué? Porque acá tenemos un constructor en lo que es rectángulo. Acá tenemos el constructor y nos pide atributos en los parámetros. Tenemos que colocar la base y una altura. Entonces nos vamos acá y colocamos valores. Digamos, voy a poner 6, coma, y vamos a colocar lo que es un 7. Entonces aquí ya no da error. Vamos a generar de igual manera otro similar para lo que es el círculo. Vamos a colocar aquí, colocamos figura 2, ya que tiene que ser diferente, ya que no será rectángulo, será círculo. Entonces aquí no va a dar error porque tenemos exceso de atributos, ya que si nos vamos al círculo solo tenemos uno, que es el radio de manera doble. Entonces solo vamos a colocar uno. Colocamos un valor cualquiera, en mi caso le pondré 4.
Y listo, ya estaría. Bueno, ahora vamos a aplicar otra parte del polimorfismo, ya que nosotros vamos a crear un método fuera del main. Vamos a colocar un public void, static void, de manera estática. Y este será para mostrar área. Para mostrar el área, colocamos así mismo en el parámetro lo que es la clase figura. Colocaremos la figura, una figura tiene que ingresar aquí. Entonces, las figuras de aquí son las de acá. Es decir, cuando ejecutemos esto, todos los objetos que se encuentren aquí, que ya vamos a continuar con esa parte, se van a ejecutar y se van a mostrar, en vez de hacer uno por uno y así. Entonces, vamos a colocar un mensaje genérico, y el cual vamos a colocar el área es. No olvidemos de que figura, ya que es genérico. Vamos a concatenar con lo que es la variable de figura y colocaremos el cálculo del área. Listo, vamos a continuar con nuestro main. Entonces, les recordé, tenemos que hacer una de esta y una de esta. Entonces vamos a llamar al método que es mostrar área, que es el método de la clase, y colocaremos aquí lo que es la figura 1, ya que lo haremos en esos parámetros que enviamos en esa clase del objeto. Mostrar área, colocaremos figura 2, que es el siguiente objeto que ya tenemos. Entonces, si ejecutamos esto, nos tiene que dar el área y el radio. El área es y el área es. Aquí está el radio del círculo. O sea, el área sacando el radio, y aquí está el área del rectángulo. Y esto sería todo por los conceptos básicos de la programación orientada a objetos.